En mi experiencia clínica en el ámbito de la psicología, he encontrado muchas personas que la oración le es contraproducente. Es decir, que muchas veces la oración le produce ansiedad. ¿Cuándo ocurre esto? O también debo responder algunas otras preguntas. ¿Cuándo la oración produce realmente beneficios psicológicos para tu bienestar? A continuación voy a presentar algunas reflexiones que nos van a ayudar a entender desde el punto de vista de la neurociencia y de la teología cómo una oración puede ser realmente efectiva. Las oraciones que producen ansiedad tienen unas características. Y sí, mi querido amigo, hay algunas oraciones que te producen ansiedad. Cito algunas conductas o comportamientos de la oración donde esta no es muy beneficiosa. Y no es una herejía, es una realidad latente en la vida de muchos creyentes. Cuando un creyente está orando y en el momento de orar está pensando en el problema, esta oración no está trayendo los beneficios psicológicos que debería tener. ¿Por qué? Porque tú estás concentrado en el problema y se está activando en tu cerebro niveles de cortisol alto mientras tú estás orando. Puede ser que tú estés arrodillado, puede ser que tú tengas los ojos cerrados o inclusive las manos juntas en una actitud o posición de adoración, pero tu cerebro está generando cortisol, porque la Biblia dice que cuando nosotros oramos debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, la oración debería ir acompañada de una actitud de confianza. Pero cuando tú estás orando y estás pensando en el problema, existen en el cerebro dos conexiones distintas. En vez de sentir confianza, que es lo que debe producir una oración, tú estás sintiendo es ansiedad por pensar en el problema. Entonces, en ese momento, tu cerebro, en vez de producir los niveles de neurotransmisores necesarios para que tengas calma, para que tengas tranquilidad, en ese momento tu cerebro está liberando mucho cortisol. Te paras de la oración y te sientes angustiado, no sientes paz, no sientes tranquilidad, porque hay una desconexión entre la confianza en Dios y la confianza que tú estás colocando en ti mismo al pensar en tu problema. En ese momento la oración no es beneficiosa, ni produce el bienestar que nosotros estamos deseando. En segundo lugar, ¿cuándo una oración produce ansiedad? Cuando el concepto que tú tienes de Dios es totalmente distorsionado al que la Biblia presenta. Voy a poner un ejemplo. Si el concepto que tú tienes del carácter de Dios es de Dios, un Dios castigador, es de un Dios que está esperando que tú te equivoques para poder Él reaccionar y castigarte, la oración va a producir ansiedad. Cada vez que tú oras sin tener claro el concepto de Dios, tu oración será ansiosa. Por eso la Biblia dice, acerquémonos confiadamente, porque cuando nosotros nos acercamos confiadamente hacia alguien o hasta donde está alguien, es que tenemos la seguridad que ese alguien tiene un carácter santo, amoroso, un carácter que te va a perdonar. Cuando tú te acercas a alguien, pero tienes miedo de la reacción de ese alguien, entonces eso te va a generar ansiedad. Puedes estar orando 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, media hora, pero si el concepto que tú tienes del carácter de Dios está distorsionado, tu oración te producirá ansiedad. Tercera cosa o tercera circunstancia donde la oración produce ansiedad. Voy a ir resumiendo. En primer lugar, recuerda, ansiedad se produce cuando yo estoy orando y en vez de estar comunicándome con Dios, pienso en el problema. Ansiedad en la oración se produce cuando yo estoy hablando con Dios por mucho tiempo, pero el concepto que tengo del carácter de Dios es distorsionado o contrario al que la Biblia presenta. Y ansiedad también se produce cuando yo no tengo la fe suficiente, la convicción suficiente en lo que estoy orando, aún
cuando mi mente lo esté diciendo, cuando mis palabras se estén pronunciando, yo puedo estar repitiendo un versículo de la Biblia, pero mis emociones, mis sentimientos, mis convicciones no están al 100%. Si mis convicciones, sentimientos y emociones no están al 100% de lo que yo estoy diciendo, entonces esa oración producirá ansiedad. ¿Cómo hacer para que una oración sea beneficiosa? Quiero presentar ante ustedes algunas recomendaciones desde el punto de vista de la teología y desde el punto de vista de la psicología clínica que pueden ayudarnos a que las oraciones produzcan el efecto que Dios desea para nosotros. En primer lugar, tu actitud antes de la oración. Fíjense ustedes que la Biblia claramente establece en la mayoría de los textos, dicen, por lo menos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, dice, estén siempre alegres y oren sin cesar. Es decir, que la actitud previa a la oración debe ser, aquí textualmente dice que debemos estar alegres. O cito también Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice, no se inquiete por nada, más bien en toda oración y ruego, presenten sus oraciones a Dios. Es decir, la actitud previa a la oración puede ayudarnos a determinar los niveles de ansiedad o no que se puedan presentar en el momento de adorar a Dios a través de la oración. En segundo lugar, es muy importante la frecuencia en la oración. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para establecer patrones neuronales y que van a generar pensamientos. Es decir, a medida que tú ores con más frecuencia y de manera constante, se van a crear unas conexiones sinápticas que van a generar un patrón. Y ese patrón te va a generar tranquilidad. Es directamente proporcional entonces. Si oramos más, vamos a tener, o si oramos con mayor frecuencia, vamos a tener mayor capacidad para responder con confianza ante las circunstancias de la vida. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Otro elemento sumamente importante tiene que ver con los niveles de atención, concentración y memoria en el momento de orar. Si tú estás orando y tu nivel de atención está únicamente dedicada a la adoración, el efecto que se produce en la amígdala y el hipocampo es un efecto de tranquilidad. Fíjense, hubo un estudio bien interesante donde el estudio dice que hay dos momentos cuando la amígdala y el hipocampo se activan. Uno de esos momentos importantes es la oración. Cuando tú oras, la amígdala y el hipocampo se estimulan, produciendo y trabajando los niveles altos de dolor, de angustia. Nuestro cerebro es como esta mano. Existe el lóbulo frontal, donde allí trabajamos el razonamiento lógico. Existe el cerebro reptiliano, que es donde trabajamos todos los movimientos que nosotros no reflexionamos, como la respiración. Tú no piensas para respirar. Pero es en la amígdala y el hipocampo donde se queda almacenado todos esos eventos, todos esos errores, todos esos eventos perturbadores que hemos vivido en algún momento de nuestra historia y que no hemos sanado. Cuando tú oras, se estimula la amígdala y el hipocampo generando sanidad, sanando todos los errores y todos los eventos perturbadores que hemos vivido en el pasado. Pero esto se logra cuando los niveles de atención, de concentración y de memoria están presentes en la oración. Cuando tú estás orando y estás recordando las promesas de Dios, cuando tú estás orando y estás reconociendo que hay un Dios presente ahí delante de ti, escuchándote, entonces la oración va a tener no un efecto de ansiedad, sino un efecto de tranquilidad, de paz y por sobre todo un efecto maravilloso de sanidad y salvación. Porque en la Biblia, sanidad y salvación son automáticamente sinónimos. ¿Quieres que la oración entonces produzca el efecto necesario?
Pues entonces, activa tus niveles de atención, concentración y memoria. Activa los niveles de frecuencia. Por eso la Biblia dice orar sin cesar. Es más beneficioso una oración cuando tú estás durante todo el día comunicándote con Dios que esas oraciones largas y esporádicas que muchas veces hace. Ahora, la Biblia también hace referencia a que Daniel oraba 3 veces al día. Pero estas 3 veces tiene que ver con algo que nosotros en psicología llamamos intensidad. O sea, cuando la oración se convierte en una conducta, nosotros evaluamos el inicio, cuando comenzamos a orar. Si nosotros en la mañana oramos, entonces estamos haciendo que el inicio de la oración sea muy sano. Cuando evaluamos también la frecuencia, es decir, cuando la oración se hace de manera constante, sin cesar durante el transcurso del día, va a tener un beneficio muy alto para ti. Pero también evaluamos la intensidad en la oración. Y esa intensidad son esos momentos cuando tú desahogas tu alma, cuando tú desahogas tus emociones, cuando tú te quitas las caretas y las máscaras que muchas veces colocamos ante la sociedad. Entonces, eso es intensidad en la oración. Para que una oración sea eficaz, debe tener un buen inicio, es decir, en la mañana, debe tener un nivel de frecuencia alto, es decir, de manera constante durante el día, pero debe tener entonces una intensidad alta. Es decir, cuando tú te dedicas a orar, derrama tu corazón, derrama tu alma, derrama tu mente, derrama tus emociones, derrama tu pasado, derrama tus errores y esto dará un nivel de intensidad alto. Pero existe también en la evaluación de las conductas, y estamos evaluando la oración como una conducta de adoración, algo que se llama latencia. La latencia es el tiempo de espera entre la aparición de un estímulo y la respuesta. Si nosotros cuando oramos, en ese tiempo de espera hay un tiempo de angustia, la oración no va a ser beneficiosa. Por eso, cuando tú oras, que es el tiempo de iniciada el estímulo, cuando tú oras y entonces esperas confiadamente en las promesas de Dios, la oración va a tener una latencia sana para tu bienestar psicológico. Es decir, tú oras y confiadamente esperas en la respuesta. Esto va a generar beneficios psicológicos y allí es donde la Biblia dice claramente que nosotros podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él porque Dios tiene cuidado de nosotros. Vean algo importante. La Biblia dice, echen la ansiedad, echen todo lo que le pesa, descarguen todo lo que le pesa, pero durante el tiempo de respuesta, ustedes tienen que tener la seguridad que Dios cuidará de ustedes. Porque si ustedes logran descargar la ansiedad a Dios en la oración, pero en el tiempo de latencia no confían en Él, la oración no tendrá el efecto psicológico que generalmente nosotros esperamos para la oración. Finalmente concluyo con lo siguiente. La oración puede tener 2 caras. O si la haces mal, puede generar ansiedad, pero si la haces bien, puede generar el bienestar psicológico que Dios desea para sus hijos. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice que mi Dios suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Es decir, la oración es el medio maravilloso para poder tener una conexión, un relacionamiento con Dios de manera tal que tú converses con Dios teniendo la convicción clara de su carácter. Cuando esto ocurre, que tú oras de manera frecuente, al inicio, durante el día, pero también teniendo la seguridad de que Dios es un Dios tierno, amante y perdonador, allí tú vas a tener paz, convicción y bienestar psicológico para tu vida, no solamente en el momento de la oración, sino posterior a ella. Apreciado y querido amigo, tenemos 2 vertientes. La primera vertiente es que la oración puede convertirse en un factor de ansiedad si la haces mal. Pero la otra vertiente está en hacer una oración sana y funcional para tu bienestar psicológico. Esta consiste en tener un buen inicio, es decir, desde la mañana comenzar a orar. Tener una buena frecuencia durante el día, tener esa oración constante y sistemática. Tener una buena latencia, es decir,
Desde el momento que hago una oración hasta que Dios da la respuesta, confío en sus promesas. Por otro lado, tener la seguridad, un carácter, una visión correcta del carácter de Dios. Un Dios tierno, amante y perdonador. Todo esto nos generará indudablemente la seguridad de bienestar psicológico en nuestra vida. Es por ello que quiero decirte que en la Biblia claramente la oración es el medio directo, es el medio que Dios ha establecido para mantener una relación personal con Cristo. Y esto nos generará y se traduce en salvación.